Amar a Dios, hermanos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y en esta charla, hermanos, vamos a tratar en efecto como de cerrar, resumir y abarcar en cierto sentido todo lo que hemos venido diciendo acerca de los mandamientos de la primera tabla. Trataremos de verlo como un todo. No va a ser una charla así que nos inspire de cómo amar a Dios a nivel de muchas cosas prácticas, sino nuevamente será una charla bíblica tratando de entender lo que hay detrás de este primer gran mandamiento. En Marcos 12, donde en efecto se le acerca uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál es el primero, el más importante? Y Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Shema, que ya hemos repetido. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no existe otro mandamiento mayor que él. Consiguió un sitio en internet donde tiene también lo último acerca de los estudios que se han hecho de la tierra, ¿verdad? Y su compañero le dice: qué bueno, pero ¿de qué va a ser el examen? No, pero es que mira, y comienza a insistirle, y su compañero en un momento dado le dice: ¿de qué va a ser el examen, por el amor de Dios? Y resulta que en efecto llegan a la hora del examen y resulta que era un examen de matemáticas y se la pasó estudiando geografía. ¿Por qué? Porque nunca preguntó lo más importante: ¿de qué se trataba el examen? De mis peores pesadillas, antes, ya gracias a Dios no las tengo, era que llegaba a un salón de clases sin lápiz, sin papel, y el maestro entraba y decía: todo el mundo saca un lápiz, su papel, hay examen. Y yo no sabía ni qué materia, ni de qué se trataba, no traía nada. Gracias a Dios, normalmente me despertaba prontamente del sueño aquel. Pero hermanos, el examen, saber de qué es lo más importante. Te puede gustar mucho la geografía, estudiar geografía toda tu vida, pero qué tragedia sería llegar al examen y haber estudiado para algo que no es. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de qué es el examen final. Vamos a tratar de contestar esa pregunta. El examen final será acerca del amor, como los padres de la iglesia tanto nos lo han repetido. Seremos juzgados en el amor al final de los tiempos. Entonces estamos hablando de lo más importante, hermanos, a final de cuentas: el mandamiento de amar a Dios. Y Jesús, cuando responde, hermanos, está citando literalmente el libro de Deuteronomio, que es donde se nos da el primer mandamiento. Deuteronomio dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, a tus hijas. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, acostado o levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en las puertas. El gran mandamiento: amar a Dios con todo lo que somos. Y de hecho los judíos lo vivían y lo aplicaban de una manera muy literal. Hoy es día que los judíos, cuando son realmente practicantes, en las puertas de su casa tienen un rollo en el que tienen escrito el Shema, y cada vez que entran a su casa tocan el rollo para acordarse de ese primer gran mandamiento. Entonces, hermanos, estamos ahorita hablando de ese gran encabezado de la primera tabla, del amor a Dios. Y a la luz de este primer mandamiento podemos ver entonces cuál es la intención de Dios a partir de la primera tabla. La intención de Dios, que tanto hemos repetido,
que es establecer su reino aquí en la tierra, avanzar su gloria. Y por eso nos da los mandamientos, para que nosotros podamos, en la medida en que los vivimos y cumplimos, en efecto, contribuir al establecimiento de su reino aquí en la tierra, avanzar su gloria y particularmente a través del amor a Dios en estos mandamientos de la primera tabla. Y el primer mandamiento, entonces, este gran mandamiento es la respuesta que Dios espera de nosotros ante la unicidad de Dios, la respuesta que Él espera ante quién es Él, que al final de cuentas le rindamos la totalidad de nuestras vidas en una vida de vuelta a Él en amor. El primer mandamiento es entonces: el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios. En respuesta a quién es Él como el único Dios, le amamos a Dios, le correspondemos, y vamos a ir viendo cómo se traduce esto. Y fundamentalmente este amor pues tiene que traducirse, como ya también esbozamos un poco, en un amor exclusivo, en una devoción exclusiva, un único Dios que está reclamando de nosotros por ser un Dios celoso, una devoción exclusiva de cada uno de nosotros, un amor exclusivo para Él. Entonces, hermanos, vemos como de manera similar también, y de hecho Jesús menciona, cuando le preguntan cuál es el primer gran mandamiento, también menciona el amor al prójimo como el segundo gran mandamiento, que tiene como intención establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero en la dimensión de nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas, entre los seres humanos. La segunda tabla de la que tuvimos el IEP el año pasado. Y la primera tabla se relaciona con la segunda porque si realmente vivimos para la gloria de Dios y respondemos en amor, amándole a Él, sometiéndonos a Dios, entonces también amaremos a nuestro prójimo como muestra de nuestro amor y de nuestra sumisión a Dios. La palabra de Dios dice que no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano, pero también nos dice que no podemos amar a los hermanos si no amamos a Dios. Están íntimamente ligados, entonces, el mandamiento del amor a Dios y el amor a los hermanos, la primera y la segunda tabla, el decálogo, a final de cuentas, como un todo, como un decálogo, unas palabras de amor, de lo que Dios es, de su naturaleza que es amor, para la humanidad, en cuanto al propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, en resumen, el propósito de Dios en las dos tablas y de sus mandamientos, hermanos, es establecer en su creación el orden que Él desde siempre se había propuesto. Establecer y llevar a cabo su propósito, que es un propósito de amor, en el cual sus criaturas se amen, los seres humanos se amen los unos a los otros y amen a Dios como su creador. Espero que no esté diciendo ninguna novedad, sino solamente tratando de verlo a la luz de lo que estamos estudiando ahora. Entonces, ¿qué significa amar a Dios? En sus carpetas, después de este Excel, del esquema que tienen de esta charla, viene un resumencito de lo que significa amar a Dios a la luz de las Escrituras. Obviamente se podrían escribir volúmenes y volúmenes. De hecho, dar una charla como esta, pues es ¿por dónde la atacas? ¿De qué manera? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué textos usas? Pero bueno, comenzando a ver un poco, al menos a la luz de los aspectos más importantes que bíblicamente se nos presentan como el fundamento de lo que es amar a Dios, lo primero, hermanos, es que amar significa escoger. Tenemos que decidir, escoger, optar, en este caso por Dios, hermanos. Escogerlo a Él porque Él es el único. Como ya vimos, hermanos, en las Escrituras muchas veces, al usarse la palabra amor, también viene junto con este significado, con esta noción de optar y escoger. Cuando alguien ama a una persona, la escoge para estar